Predicciones en el comportamiento del consumidor. Nosotros vamos a decir que el objetivo siempre del consumidor es maximizar la utilidad, sujeto a su restricción presupuestaria, que serían los precios de los bienes y el ingreso o renta disponible para gastar. Entonces, ¿cuándo maximizan la utilidad los consumidores? Cuando se encuentran sobre la curva de indiferencia más alta posible, porque la posibilidad se la da la restricción presupuestaria, y tienen una tasa marginal de sustitución entre los dos bienes, o sea, la pendiente de la recta de balance en ese punto, es igual al precio relativo de los bienes, es decir, que tienen que coincidir las dos pendientes, la pendiente de la recta de balance con la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, ¿cómo se representa gráficamente el equilibrio del consumidor? Tengo que tener por lo menos 2 o 3 curvas de indiferencia, porque el consumidor tiene que comparar a ver a dónde llega. Y voy a establecer una recta de balance. Fíjense que la recta de balance, por ejemplo, en este caso, corta a la primera curva de indiferencia en 2 puntos, pero se acerca, es tangente, se iguala con la curva de indiferencia 1. Entonces, en F y en G no coinciden las utilidades marginales ponderadas de los bienes. Cuando nosotros decimos que tienen que coincidir las tasas marginales de sustitución con los precios relativos, hablamos de que tienen que coincidir las utilidades marginales ponderadas de los bienes, como establece la predicción del equilibrio del consumidor. En cambio, en el punto E, sí, son tangentes la recta de balance en ese punto con la curva de indiferencia 1. Entonces, en este punto el consumidor maximiza su utilidad total, es decir, que gasta su ingreso de la mejor manera posible. Entonces, E sería el equilibrio del consumidor. En este caso puede consumir 6 unidades del bien Y y 4 unidades del bien X, gastando todo su ingreso de la mejor manera posible. Y en este punto coinciden las pendientes de las dos curvas, de la curva de indiferencia y de la recta de balance. De la curva de indiferencia sería la tasa marginal de sustitución, se va a igualar con los precios relativos de los bienes. Entonces, en este punto el consumidor va a maximizar su utilidad gastando de la mejor manera posible su ingreso. Entonces, ese sería el mejor punto permisible que logra el consumidor, porque en este caso se igualan las utilidades marginales ponderadas de los bienes. Entonces, en ese equilibrio del consumidor, el punto permisible es el cual se encuentra en la restricción presupuestaria, se encuentra dentro de la curva de indiferencia más alta, en nuestro caso la segunda curva de indiferencia, y donde la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la recta de balance. En ese punto son tangentes las dos, la curva de indiferencia con la recta de balance. Entonces, la tasa marginal de sustitución de entre los dos bienes es igual al precio relativo de los bienes. Entonces, nosotros dijimos que la tasa marginal de sustitución podía ser equivalente a la división entre las utilidades marginales de los dos bienes. Esas utilidades marginales tienen que ser igual a los precios relativos de los bienes. Esto sería la pendiente de la curva de indiferencia y esto sería la pendiente de la recta de balance. Entonces, si hacemos producto cruzado, es decir, pasamos dividiendo PI a la utilidad marginal de I y pasamos la utilidad marginal de X arriba multiplicando, decimos que en ese punto permisible, en ese punto de la maximización de la utilidad marginal de I es igual al precio de I, es decir, que esto sería la utilidad marginal ponderada de I, y la utilidad marginal de X es igual al precio de X, que sería la utilidad marginal ponderada de X. Entonces hay coincidencia de las utilidades marginales ponderadas con la utilidad marginal del ingreso disponible para gastar. Ese sería el equilibrio del consumidor. Entonces, cuando cambian algunas de las cuestiones de los equilibrios, los consumidores tienen que hacer cambios en la cantidad de bienes que compran. Entonces, cuando cambian los precios o cuando cambian el ingreso. Entonces, va a haber un efecto sustitución que decimos que los consumidores tienden a comprar más cantidad del bien que se ha abaratado cuando hay un incremento del precio de uno de los bienes, entonces uno se hace más barato relativamente, entonces va a tratar de comprar más del bien que se ha abaratado relativamente y una menor cantidad de los bienes que son relativamente más caros, entonces va a tratar de sustituir un bien por otro.
Y va a haber un efecto ingreso o un efecto renta que sería en el cambio en el consumo resultado de un cambio en el ingreso del consumidor. Si trata de abaratar el consumo de los bienes, es decir, gastar menos en los bienes que compra, le va a quedar un ingreso disponible para gastar en otros bienes. Entonces vamos a analizar qué pasa cuando se produce un efecto ingreso y qué pasa cuando se produce un efecto sustitución. Como los bienes, en el caso de lo que estábamos analizando, que ahora son relativamente uno de los bienes más baratos, disfrutan de un aumento del poder adquisitivo real. Es decir, cuando uno de los bienes relativamente permanece en el mismo nivel y el consumidor trata de gastar menos en alguno de los bienes, le queda más dinero para gastar. Entonces decimos que cuando el consumidor sustituye un bien por otro, aumenta su bienestar, o sea que su efecto ingreso, su efecto renta mejora. Entonces, los efectos ingreso y sustitución se pueden calcular con las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria. Nosotros vamos a hacer análisis donde analizamos estos temas de cómo se miden los efectos ingreso y cómo se mide el efecto sustitución. Entonces, vamos a primero ver qué pasa cuando estamos en un equilibrio del consumidor y cambia el precio del bien X, y vamos a construir la curva de precio-consumo, y una vez que construyamos esta curva de precio-consumo vamos a derivar la curva de demanda. La precio-consumo une distintos equilibrios del consumidor con diferentes precios. Entonces, nosotros sabemos que por la ley de la demanda, cuando hay un cambio en el precio de un bien, las cantidades demandadas varían. Entonces, en la parte de arriba vamos a analizar qué pasa cuando uno de los bienes cambia de precio, el efecto precio. Y en la parte de abajo vamos a derivar la demanda para el bien que cambia de precio, el bien X. Entonces, vamos a empezar con un equilibrio del consumidor a diferentes precios. Vamos a hacer un efecto precio. Vamos a suponer que este bien tiene diferentes precios. Entonces, el precio 3 es el más bajo de todos, el precio 2 es el intermedio y el precio 1 es el más caro de todos. Entonces, para cada recta de balance vamos a incorporar una curva de indiferencia distinta. La vamos a nominar y vamos a incorporarla que sea tangente a la recta de balance en un punto. Entonces va a haber un equilibrio del consumidor en cada uno de las rectas de balance diferentes. Entonces, R, S y T son equilibrios del consumidor, que representan maximizaciones de las utilidades del consumidor a diferentes precios de los bienes y ingreso disponible para gastar. En este caso, el ingreso disponible para gastar es el mismo. Lo que ha cambiado es que se modifica el precio de uno de los bienes. Entonces, nosotros vamos a partir de R, seguimos en S, el precio se abarató y el precio se abarató más en T. O podemos hacerlo al revés, partir de T e irnos el precio más bajo aumenta y aumenta de nuevo. Entonces, si nosotros unimos los tres equilibrios del consumidor, tenemos lo que se llama la curva de precio-consumo. Pasamos por R, por S y por T. Acá a mí se me corrió un poquito por R, por S y por T. Entonces, la curva de precio-consumo une los distintos equilibrios del consumidor con diferentes precios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es derivar estos puntos en la recta de la curva de demanda del consumidor. Entonces, al punto R le corresponde una cantidad 1 a un precio 1, que era el más alto de todos. Al punto S le corresponde un precio más bajo, una cantidad demandada mayor. El precio 3 era el más bajo de todos, entonces un precio más bajo, una cantidad demandada mayor. Es decir, si nosotros unimos estos tres puntos, son equilibrios del consumidor diferentes. Entonces obtenemos la curva de demanda para el bien X. Entonces, nosotros reformulamos la demanda y decimos que la demanda une distintos equilibrios del consumidor a diferentes precios. Entonces, la curva de demanda de un bien relaciona la cantidad que un consumidor compra de un bien a diferentes precios ceteris paribus. Y tiene dos propiedades importantes. El nivel de utilidad que puede alcanzar el consumidor varía a medida que nos desplazamos a lo largo de la curva de demanda,
Cuanto más bajo es el precio de un bien, más alto es el nivel de utilidad. En todos los puntos de la curva de demanda, el consumidor maximiza la utilidad, satisfaciendo la condición en la cual la tasa marginal de sustitución de un bien por otro es igual a los precios relativos de los bienes a comprar. Entonces, en una curva de demanda vamos a tener que, digamos, si nosotros acá podríamos tener infinitos cambios de precios, entonces cada punto de la curva de demanda representa una maximización de la utilidad, es decir, un equilibrio del consumidor con diferentes cambios de precios de uno de los bienes. Entonces, al disminuir el precio de un bien, aumenta su cantidad demandada. Esto nos dice intuitivamente que el valor del bien disminuye a medida que el consumidor compra una unidad del mismo. Lo contrario vale cuando el precio del bien aumenta. Si el precio del bien aumenta, va a disminuir la cantidad demandada. Esto nos dice intuitivamente que el valor del bien aumenta, entonces se hace más caro en relación al otro bien que se está analizando.